Hola, muy buenas tardes a todos desde España. ¿Se me escucha bien? Los que estáis en directo, si me ponéis un sí. Ok, fenomenal. Pues bienvenidos a este webinario en directo sobre cómo graficar en 4 pantallas y patrones de activación. Lo que vamos a hacer en este vídeo tutorial es abrir nuestra plataforma y colocar nuestras líneas más importantes. Vamos a aprender los elementos que componen un gráfico, establecer bases para el análisis de esos gráficos. Utilizaremos 4 pantallas, que son las que nos van a dar un entorno del mercado y un gráfico donde entrar al mercado. Y por último, veremos cómo elegir ese sistema en base a nuestros patrones. Aquí tenéis un resumen de lo que vamos a ver. Pues lo que acabo de comentar, los elementos de un gráfico, las bases para un correcto análisis de los gráficos, cómo graficar en 4 pantallas y finalmente evaluar la situación del mercado para elegir el sistema que más se adecue a la misma. Vamos primero con los elementos de un gráfico. Como ya sabéis, y si no os lo digo, un gráfico es el reflejo de la evolución del precio en el tiempo. Por lo tanto, todos los gráficos aparecen con 2 ejes principales. Uno vertical, donde aparece la cotización del precio, o dependiendo del activo pueden ser puntos, y otro horizontal. Este va a ser siempre el tiempo. Y dependiendo del horizonte temporal que escojamos, pues vendrá en días, en horas o incluso en minutos. En este ejemplo que veis aquí, en nuestra presentación, este gráfico concretamente es de 5 minutos, por lo que cada vela que aparece en él dura, pues eso, 5 minutos. Vamos a ver entonces cómo graficar. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de graficar es conocer las líneas más importantes que hay que dibujar. Y estas son las siguientes. Líneas de soportes, que son donde el precio marca mínimos, con volumen además importante. Líneas de resistencia, que es lo contrario, donde el precio marca máximos. Luego tenemos las líneas de tendencia, que son las líneas que unen esos máximos que el precio dibuja, o esos mínimos, dependiendo si es una línea ascendente o descendente, también conocida como alcista o bajista. También importante conocer los canales, que es que en muchas ocasiones podemos dibujar una línea paralela a esa línea de tendencia, donde el precio queda entre esas 2 líneas. A esto se le conoce como un canal. Y además nos da muchas oportunidades de entrada al mercado. Nos da muchas ideas y muchas pistas de lo que puede hacer el precio. Se suele dibujar en elementos donde hay bastante volumen. Luego tenemos las líneas verticales, que estas son líneas adicionales que solo vamos a utilizar en caso de que nosotros queramos anotar una fecha o un minuto o un tiempo en concreto. Se utilizan bastante, pues a lo mejor para las noticias. Saber que a las 2:30 si hay una noticia importante, nosotros colocamos una línea vertical para avisarnos de que ahí seguramente ocurra un movimiento brusco del mercado. José Barreto pregunta si este vídeo queda grabado y efectivamente lo estamos grabando y luego también se pondrá en nuestra web, en el institutoibt.com, sin ningún problema. Así que podrás visionarlo una y otra vez. Vamos a continuar. Y aquí tenéis un ejemplo de una línea alcista. La línea alcista es sucesión de máximos y mínimos ascendentes. Y para trazarla, nosotros lo que hacemos es unir los mínimos. La línea alcista se unen los mínimos. ¿De acuerdo? Y esos mínimos cada vez son más
altos, están cada vez más arriba en nuestra eje vertical, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cada máximo es superior al anterior. Eso me va a hacer a mí una tendencia. Las tendencias son importantes a la hora de graficarlas. Lo contrario, la tendencia bajista es lo contrario a la tendencia alcista. Esa sucesión de máximos y mínimos, nosotros lo que hacemos ahora es unir los máximos descendentes. En este caso, cada máximo está colocado más abajo que el anterior. Aquí tenéis un ejemplo de todo lo que vamos a hacer ahora en nuestra plataforma, que es lo siguiente. Tenemos en azul las líneas de soporte, en rojo líneas de resistencia y en verde estáis viendo los canales, que son líneas de tendencia paralelas. Tenemos un canal bajista y tenemos un canal alcista. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo en nuestra plataforma. Aquí tengo abierto un valor, que es el euro dólar, está en 5 minutos, y lo que vamos a hacer es colocar líneas. Veis que en la plataforma tengo colocado el volumen y tengo colocado este indicador que es el Market Profile. Esta plantilla o esta visión la vais a tener también vosotros cuando os descarguéis vuestra plantilla del Instituto IBT. Siempre va a aparecer así. Además, las velas aparecen las alcistas en verde, las bajistas en rojo. Pues bien, vamos a poner soportes y resistencias, que es lo primero que vamos a hacer. Vamos a nuestro panel. Aquí arriba, en el cuadro de diálogo de arriba, en la parte de arriba, aparece dibujar línea horizontal. Yo pincho y arrastro donde quiera colocarla. Y ahí me aparece una. Para que se vea diferente, cliqueo 2 veces en ella, botón derecho del ratón, propiedades de Horizontal Line, de línea horizontal, y aquí le puedo cambiar la forma. Vamos a hacer que se vea un poquito más ancha y en un color más llamativo. Por ejemplo, el gold, este amarillo fuerte. Ya tengo una línea de soporte importante, que este es el límite que ha hecho en el día de hoy nuestro precio, ¿de acuerdo? Nuestro valor. Para poner el soporte inferior, yo puedo hacer lo mismo, cliquear en dibujar línea horizontal o directamente, si tengo seleccionada la línea, con 2 clics, lo que voy a hacer es darle al botón control y con el botón izquierdo del ratón, me va a salir otra línea. Así de sencillo. Me la llevo donde yo quiera ponerla y ya tengo 2 puntos importantes. Tengo mi línea de resistencia arriba del todo y mi línea de soporte abajo del todo. Voy a cambiar de color estas líneas. Vamos a poner la de arriba amarillo y la de abajo en rojo. Mismo procedimiento, botón derecho del ratón y ahí la tenemos. Ahora, otros volúmenes, otras líneas importantes. Pues vemos dónde está el precio ahora mismo. En esta zona, el precio hizo anteriormente resistencia y la vuelve a hacer ahora. Y tenemos otra zona importante donde el precio fue resistencia y luego pasó a ser soporte. Aquí fue soporte y luego ha pasado a ser una pequeña resistencia y ahora otra vez soporte, y aquí fue lo contrario, fue resistencia y pasó a ser soporte y luego se volvió a romper. Estas son mis líneas importantes en mi gráfico. Yo estoy graficando en 5 minutos porque es el que tenía abierto, pero ahora veremos que se grafica en distintas pantallas. Lo que estamos haciendo es un ejemplo de líneas de soporte, líneas de resistencia y líneas de tendencia. Tenemos una línea de tendencia alcista. ¿Dónde? Pues yo estoy viendo aquí que
que el precio empezó en esta zona y acabó en esta otra. Así que podría tirar una línea de tendencia más o menos así. Ya sabéis que las líneas no son exactas, zonas exactas que el precio cumple al 100%. Lo que son es eso, zonas. El precio puede estar alrededor de esa línea. No quiere decir que toque la línea y directamente cambie o gire el precio y cambie de dirección. Lo que hace es que toca la zona y cambia normalmente. Las líneas son zonas. Pero nosotros nos clarifica dibujarlas como una línea. Si pusiéramos algo así, por ejemplo, algo así, un rectángulo donde viéramos la zona, el precio siempre entraría mucho mejor que con la línea. Pero la línea a nosotros nos clarifica. Bueno, pues tenemos una línea de tendencia alcista. La hemos trazado dibujando esos mínimos que cada vez están más arriba. La línea de tendencia se confirma, la podemos dibujar con 2 puntos y se confirma con 3 puntos o más puntos. Y como ya sabéis que es una zona, pues a veces se rebasa un poco. Aquí ha habido un patrón que ya estudiaremos, donde la línea ha vuelto en su tendencia. ¿Puedo hacer un canal? Pues sí, si yo saco una línea paralela, ya sabéis que cliqueo 2 veces, le doy al botón control y me sale una línea exactamente igual. Pues yo ya tengo mi precio contenido en un canal, como estáis viendo ahora mismo. Esta línea de tendencia inicial de color azul la he sacado y la he colocado donde el precio más o menos ha ido haciendo también máximos. Esto es un canal alcista. También hay otra forma de colocar el canal alcista, que es yendo al botón de canal equidistante y pinchando. Si yo traigo una línea, me va a salir automáticamente la otra línea del canal equidistante. Yo ahora cliqueo en ella y puedo tratarla también de la forma que más o menos a mí me convenga. Vamos a hacer que se vea un poco mejor. Vamos a común y le ponemos otro color, un color más llamativo, por ejemplo este verde, y un poquito más ancha la línea para que la veamos más clara. ¿Habéis visto? Tengo mi canal azul que he dibujado de forma manual y mi canal equidistante que he dibujado con mi herramienta de dibujar canal equidistante. De momento lo voy a quitar para que no nos estorbe ahora. Ahora, ¿qué me falta? Pues me falta una línea de tendencia bajista. Yo me voy a dibujar línea de tendencia y puedo dibujar mi línea de tendencia bajista. Lo que hemos visto aquí es que el precio llegó a esta zona y se fue a la otra. ¿Aquí puedo hacer una línea de tendencia bajista? Pues sí. Lo que pasa es que mi línea de tendencia bajista ha sido con una pendiente muy fuerte y luego ha habido otra pendiente un poquito menos pronunciada. Vamos a dibujarla menos pronunciada, que quede un poquito más clara. Que tiene 3 mínimos cada vez más abajo. ¿Puedo hacer un canal aquí también? Pues efectivamente sí. Si yo aprieto mi botón control, saco una línea de esta y tengo mi precio englobado en un canal. Ahora mismo vemos que está haciendo un pullback que ya estudiaremos a continuación, que se ha salido el precio del canal, ha hecho un pequeño retroceso y parece que continúa hacia arriba. Hacemos un repaso. Tenemos ahora mismo líneas de resistencia, que son las de arriba que he dibujado, líneas de soporte, que son las de abajo que he dibujado, con una línea de resistencia máxima, con una línea de soporte máximo y luego 2 líneas importantes donde el precio ha hecho tanto mucha resistencia como mucho soporte. Luego hemos dibujado una línea de tendencia alcista y hemos sacado un canal alcista y hemos dibujado una línea de tendencia bajista y hemos sacado un canal de tendencia bajista.
¿Qué me faltaría ahora? Pues la otra línea que hemos comentado, que es la línea vertical, que está aquí. Que por ejemplo, yo he visto que, imaginaros que a las 2:30 ha habido una noticia importante. Eso es aquí, porque en esta plataforma de Formax que yo tengo hay un pequeño cambio horario. Para ellos las 12:30 son nuestras 2:30. Ellos están ubicados en Londres y además hemos tenido un cambio de horario por el verano, etcétera. Bueno, pues las 12:30 de aquí son nuestras 2:30. Aquí normalmente hay días donde hay noticias. Creo que hoy ha habido alguna. No sé si ha sido del canadiense, etcétera. No me acuerdo bien. Pero bueno, si yo hubiera querido señalar esto, pues yo me hubiera ido a dibujar mi línea vertical y hubiera puesto ahí justo una línea de recordatorio. Cuando el precio llegaba hacia esta ahora, yo sé que en este caso, si hubiera habido una noticia importante o algo relevante que yo quiera destacar, ahí tengo que estar muy pendiente. Hasta aquí todo claro. ¿Tenéis alguna duda? Me escribís, me decís algo, yo intento resolverlo. Y si no, siempre podéis estar en contacto con nosotros desde la página web, mandando correos, mandando WhatsApp. Y os atenderemos encantados, como siempre. Hago esta parada porque hay un pequeño retardo entre que vosotros me contestáis y yo os digo todo ok. Gracias, Manuel Ricardo. Te llamas como yo, ¿eh? Yo me llamo Ricardo también. Seguimos. Una vez que hemos visto cómo graficar todos estos volúmenes, todos estos datos importantes, estas líneas importantes, vamos a continuar con el análisis de la dinámica del precio. Pues bien, para llevar a cabo la evolución del precio, de nuestra cotización, de nuestro valor, lo que vamos a hacer es utilizar los siguientes pasos. Primero, vamos a graficar en 4 pantallas. Cada una tiene una función distinta y todas nos van a servir a nosotros para evaluar nuestro entorno y saber cuándo entrar al mercado. Así que, como vamos a graficar en distintos horizontes temporales, no vamos a hacer lo que he hecho en el ejemplo, no vamos a llenar de líneas todo un gráfico. Lo que vamos a hacer es utilizar distintos gráficos. Gustavo Quiroga, perdonad que hagan este inciso, me estaba preguntando que quería saber que con el Market Profile cómo lo puede configurar para que se vea así y no con las letras y tantas líneas de los POC. Nosotros tenemos una nueva configuración en el curso, o sea que en cualquier curso en el que estés matriculado, en la pestaña de presentación o inicio, te va a aparecer una nueva plantilla de Market Profile con volumen, te la descargas y directamente te va a salir así como lo tengo yo. Evidentemente es mucho más ágil para ver y no tiene tantas letras y no se hace tan pesado este nuevo Market Profile. Así que Gustavo, espero haberte respondido. Si no, cualquier duda, pues vas a nuestra página, nos escribes un correo y si no puedes descargarte esa plantilla, nosotros te mandamos una sin problema. Bueno, pues como iba diciendo, para graficar en las 4 pantallas vamos a ver distintos horizontes temporales y así podemos ver ese precio, ese comportamiento del precio en su conjunto. Ahora bien, nosotros vamos a utilizar ciertos gráficos para cada uno para una cosa determinada. El gráfico de análisis será el de 30 minutos, es donde vamos a ver las zonas de confluencia. Y ahí es donde vamos a ver nuestro contexto para ver si entramos o no al mercado. ¿Y dónde entramos? Pues en nuestro gráfico de disparo, que será el de 5 minutos, el gráfico de horizonte temporal más pequeño, y ahí es donde vamos a encontrar patrones de activación que nos den oportunidades de entrada al mercado. Ahí es donde colocamos nuestro stop también y ahí es donde vamos a ver la evolución una vez estemos dentro del mercado para gestionar también nuestra salida y para decidir si nuestro ratio riesgo-beneficio es el adecuado. Así que de todas las ventanas nosotros vamos a utilizar 4 de un día, de 4 horas, de 30 minutos y de 5 minutos
pero las más importantes son el de 30 minutos gráfico de análisis, quedaros con ese dato, y el de 5 minutos gráfico de disparo. El gráfico de análisis, como su nombre indica, analizamos el entorno del mercado, y el gráfico de disparo, como su nombre indica, es donde entramos al mercado. Aquí tenéis el ejemplo. Estas son las 4 pantallas. Apuntaros: un día, 4 horas, 30 minutos y 5 minutos. El gráfico de un día es nuestro gráfico de largo plazo. Y este nos da idea de una visión de conjunto del precio. Es decir, de dónde viene el precio, qué es lo que está haciendo, hacia dónde puede ir, etcétera. Si estamos en un retroceso, si viene de una tendencia fuerte, etcétera. Luego pasamos al de 4 horas. Este es el gráfico superior de referencia. Aquí centramos si lo que hemos visto en el de un día se está cumpliendo. Es decir, si estamos en tendencia, estamos en retroceso, estamos en mercado lateral, etcétera. Aquí vemos nuestro entorno de mercado. El de 30 minutos, que es el gráfico de análisis, es donde vamos a establecer las áreas de confluencia. Una vez que sabemos que estamos en un mercado lateral, yo voy a establecer mis áreas de confluencia, es decir, mis soportes, mis resistencias, mi POC, etcétera. Y luego en el de 5 minutos, una vez que el precio ha llegado al sitio que yo estaba esperando, es donde pacientemente observo el mercado, y cuando encuentro un patrón de activación es donde voy a entrar al mercado. Confirmo la entrada y coloco el stop de pérdidas. Rodrigo Salazar nos pregunta si el Market Profile lo puedo utilizar con cualquier broker. El Market Profile lo puedes utilizar con cualquier broker porque es una plantilla que tú descargas y utilizas. Y con cualquier plataforma. Pero tienes que ver que sea compatible. Generalmente no vas a tener problema. Pero vamos, tú descargas, es algo externo que descargas en tu plataforma y luego colocas. O sea que lo puedes utilizar. Vamos a continuar y vamos a analizar en detalle cada gráfico. Gráfico de largo plazo. Este es el de un día. Este nos ayuda a tener esa visión global de la evolución de la cotización. Y vamos a ver si estamos en una tendencia a largo plazo o si estamos en un canal que ya dura mucho, donde el mercado es lateral, etcétera. Aquí lo que nos interesa además es analizar factores fundamentales, es decir, cómo está el mercado a largo plazo en general. Si hay noticias que han hecho moverse mucho, si estamos en una caída importante, si ha pasado algo en la economía mundial que nos afecte, etcétera. Lo que vamos a utilizar en este gráfico son varias líneas muy básicas, pero nos interesa ver la volatilidad diaria. La volatilidad diaria nos va a dar a nosotros muchas pautas. Aquí es donde vamos a utilizar el ATR, que es el indicador que nos da esa volatilidad diaria, que es la que nos dice cuánto se mueve el precio en un día. No es que cumpla eso al 100%, pero lo cumple en la mayoría de las ocasiones. Y calculando el 80% del ATR, yo puedo saber si a mí me merece la pena entrar en el mercado o no. Eso lo vais a ver en el webinario del ATR o en los webinarios de Market Profile. También viene, si se están haciendo webinarios semanalmente, si no está ya colgado, se pondrá en los próximos días. Luego, en el gráfico de referencia superior, este gráfico sí nos da una visión de la dirección del mercado. Este es el entorno más cercano a nuestro gráfico de análisis, por lo que nos da una referencia muy cercana a si el precio está en tendencia alcista, tendencia bajista, en retrocesos, se mueve con una pendiente de 45 grados, etcétera. Si estamos en mercado lateral, lo que vamos a hacer también en este gráfico es que vamos a obviar entradas que vayan en contra de este nivel. Es decir, si hay una tendencia sostenida en el tiempo de cerca de 30 grados y es alcista, yo no voy a hacer entradas que vayan en dirección bajista. ¿Por qué? Porque las probabilidades de que yo saque poco beneficio son muy altas. ¿De acuerdo?
Así que este me va a evitar hacer entradas débiles en el mercado. Entradas que no vayan a favor del movimiento principal del precio. Una vez que estos dos gráficos están controlados, no tenemos que mirarlo todo el rato. Antes de nuestra sesión, en nuestro valor, miramos el del día, cogemos el ATR, calculamos nuestra volatilidad diaria, vemos un poco la visión de conjunto, luego nos vamos al de referencia superior de 4 horas, vemos la tendencia principal o cómo está el precio, qué es lo que está haciendo, me dibujo mis líneas de tendencia, etcétera, y esas me las voy a llevar al gráfico de análisis. Y en este gráfico, en este horizonte temporal, es donde elijo las ventanas de oportunidad. Es donde espero y donde analizo si estamos en el mercado lateral o en el mercado tendencial, y es donde voy a colocar mis confluencias de elementos técnicos, y cuando tenga 2 o más es donde yo voy a decidir entrar al mercado. Pero no entro en este gráfico. En este gráfico es donde hago mi estimación de beneficios, dónde voy a entrar, dónde puedo salir, etcétera. Pero donde entro en el mercado es en el gráfico siguiente, en el gráfico de disparo o de 5 minutos. Este es el gráfico más pequeño que utilizamos. Es el que nos dice dónde entrar y dónde colocar el stop, y es donde vemos los patrones de activación. ¿De acuerdo? Y es donde mi estimación teórica que he hecho en el gráfico de análisis se confirma. Es decir, imaginaros que yo estoy en un tramo ascendente, en esa tendencia que hemos dicho de 30 grados, sostenida en el tiempo, y yo entro en un retroceso. Yo estimo que el tramo anterior va a ser mi beneficio. Si el tramo anterior es medianamente más grande que mi riesgo, que mi stop, yo voy a entrar. Pero si el tramo anterior es pequeñito y mi riesgo asumido es más amplio, yo no entro al mercado. Todas estas cosas las voy a ver también en el gráfico de disparo. Ahora bien, vamos a ir en materia. ¿Cómo grafico yo en 4 pantallas? Vamos a ver paso a paso y ahora hacemos un ejemplo en mi plataforma. Los pasos concretos a seguir a la hora de graficar en 4 pantallas son los siguientes. Comenzamos siempre en el de largo plazo. Ahí hemos dicho el ATR y mi entorno general. Luego, gráfico de referencia superior. Vemos cómo está el precio, qué es lo que está haciendo. Esto es, ya lo estáis leyendo, equivale a hacer un zoom y ver en detalle la última parte de mi gráfico diario, que se divide en poquitas velas de 4 horas. Y ahí vemos cómo varía la cotización en detalle. Siguiente zoom que hacemos es que nos vamos al gráfico de análisis. Aquí tenemos las líneas de los gráficos que hemos hecho anteriormente, sobre todo las de tendencia o si he dibujado un canal, etcétera. Y puedo completar con otro tipo de líneas importantes de confluencia de zonas que yo vea que ahí puede girar el precio o puede continuar, etcétera. Estas son áreas de confluencia. Y por último, gráfico de disparo, donde estamos esperando la entrada al mercado con nuestro patrón de activación. Y ahí, una vez que entremos, colocamos el stop. De momento, yo creo que está claro, ¿verdad? Lo vemos en una foto. Veis que siempre es un zoom. Gráfico de largo plazo, diario. Aquí va el ATR, que es este indicador que está aquí. Ahora os diré cómo se coloca. Unas líneas importantes, y esta última parte de mi gráfico diario es el que hago yo zoom al gráfico de referencia superior. Habéis visto que en el gráfico diario hay una tendencia general alcista, y cuando yo me voy al zoom de 4 horas, la tendencia es bajista. Esta es la que me importa a mí. ¿Por qué? Porque el gráfico diario es una tendencia general de lo que está haciendo el precio. Ahora mismo en el gráfico diario estaría en un retroceso, pero ese retroceso en el de 4 horas es una tendencia bajista que a mí, me importa. Siguiente paso, hacer zoom al gráfico de análisis. La última parte es mi gráfico de análisis. Y aquí vemos que lo que es una tendencia bajista en el de 4 horas se convierte en una zona lateral. El precio se ha quedado contenido en un canal que yo ya había dibujado previamente con mis soportes y mis resistencias. Entonces yo tengo mucha idea ahora de lo que puede hacer el precio durante ese canal. Y por último, una vez establecidas las áreas de confluencia,
Lo que voy a hacer es zoom al de 5 minutos. Plum. Y ahí, en mi última parte, veo si ocurre un patrón de activación que me haga entrar al mercado y donde coloco mi stop. Vamos ahora a graficar en nuestra plataforma. Vamos a coger un valor nuevo y lo hacemos del tirón. Aquí, en esta. Limpiamos lo que haya por aquí y cogemos un valor nuevo. Y lo hacemos desde el principio. Por ejemplo, el dólar yen. Para que veáis todo el proceso y así Manuel Ricardo dice el tercer icono. El tercer icono. ¿A qué te refieres con el tercer icono? Lo especificas un poquito más, lo vemos. Y así instalo el Market Profile para que veáis también. ¿De acuerdo? Botón derecho del ratón. Si la tenéis descargada, vais a plantilla y aquí Instituto IBT Market Profile y aparece mi plantilla. Y habéis visto cómo se ha cambiado todo el formato. Este, que me sale por defecto, es el horizonte temporal de 1 hora. Yo lo voy a poner en 1 día. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es ajustarlo en mi pantallita. Lo podéis poner como queráis. Lo podéis poner así o en un recuadro, en un lateral, en media parte, medio superior. A mí me gusta ponerlos pues que queden los 4 que los pueda ver. Bastante anchitos. A mí de aquí, ¿qué me interesa? Pues bien, me interesa primero saber que hay una tendencia general alcista. Este es el gráfico diario y el precio en marzo estaba a esta altura, 104.722, y el precio a día de hoy está en 111.829. Así que ha habido una tendencia general alcista. Yo podría estudiar un poco las relaciones entre Estados Unidos y Japón, que me dieran un poco de análisis fundamental para saber algo más. Pero en este gráfico, en este caso, me interesa que ahora, después de varios días donde el precio ha estado dentro de un canal, como estáis viendo en esta esquinita, lo que ha habido es una fuerte subida durante el día de hoy. ¿Qué más me interesa aquí? Pues aquí me interesa quitar el volumen, eliminar ventana del indicador. ¿Por qué? Porque lo que voy a insertar ahora es el ATR, Average True Range, si mi inglés es estupendo, y el periodo de 8 días. Generalmente por defecto vienen 14, yo lo coloco en 8 días, que es mucho más que suficiente para saber mi volatilidad diaria. Este número es muy importante cuando yo calcule la volatilidad del ATR. Yo tengo que calcular el 80% de esto y graficarlo. Pero ahora estamos en cosas más generales. Bien, esta es mi horizonte temporal de 1 día que me indica el largo plazo. Es el gráfico de largo plazo. Vamos ahora al siguiente.
lo que hago es sacar otra vez el mismo gráfico y lo saco 4 veces. No puedo hacerlo en el mismo porque lo que hago es cambiar lo que hay ya hecho. Así que tengo que hacer este proceso 4 veces. Es un poco farragoso al principio, pero una vez le coges el truquillo, nos sirve para practicar mucho. Lo que hacemos es cada vez más rápido. Perdón. Ya he instalado mi plantilla otra vez. Veis que aparece el Market Profile de los últimos 3 días. Mi horizonte temporal lo puedo hacer con el botón derecho del ratón y voy a periodicidad y aquí coloco 4 horas o directamente en la parte de arriba le doy a 4 horas y ya sale. Aquí ya tenemos, vamos a dejarlo en esta margen inferior. Aquí ya tenemos cosas importantes. Este volumen sí lo voy a dejar. Y veo el precio, que el precio está haciendo. Vamos a subirlo un poquito más. Me interesa más ver el de 4 que el de 1 hora ya. Que el precio está haciendo, como os he comentado en el de 1 hora, una subida. Cada vela son 4 horas y las primeras 4 horas fue un poquito bajista. Las siguientes 4 horas, que ha sido donde el mercado asiático ha estado más importante, veis el volumen que hay, ha estado muy activo. He cogido un valor donde se trabajan por la tarde y por la noche, porque es americano y asiático. Evidentemente también hay por la mañana, pero con menos cantidad de volumen. Por lo tanto, el mercado asiático ha hecho que este volumen suba un montón a día de hoy. Y veo que en general el día de hoy tiene una tendencia alcista. ¿Puedo graficar aquí? Efectivamente. Yo puedo poner aquí cosas importantes como este volumen, perdón, este techo o esta resistencia que ha habido, que es la más alta de los últimos tiempos, desde que yo estoy viendo aquí, ¿lo veis? Aquí arriba es exactamente aquí, o sea que esa yo la voy a tener como algo importante. Y luego un soporte. El precio hizo ahí de soporte hasta que se rompió. Así que a lo mejor puede hacer una resistencia ahí cuando vuelva. Y ahora resistencias. Esta zona, que ha tocado varias veces, es una zona también importante. Bueno, pues estas líneas, yo puedo sacar una más. Estas líneas, porque parece un pequeño canal aquí, son las más importantes que yo veo. Son mis 4 2 resistencias y 2 soportes importantes que 2 de ellas han transformado de soporte a resistencia y de resistencia a soporte. Ahora yo saco el siguiente gráfico para hacer mi gráfico de análisis. Lo mismo, botón derecho del ratón, introduzco mi plantilla del Instituto IBT, cambio mi periodicidad a 30 minutos y aquí buscaré zonas de confluencia importantes. Lo primero que me doy cuenta es algo que ya sabía, que estamos en tendencia alcista porque lo he visto en 4 horas, pero además la campana es tendencial y la pendiente es bastante prolongada. Normalmente, cuanto más prolongada es en horizontes temporales mayores, se va reduciendo esa pendiente en horizontes temporales menores. O sea que en de 5 minutos esta pendiente que vemos aquí de casi 60 grados va a ser de 45 seguramente. Y ahora lo comprobaremos. Aquí yo pongo mis zonas de confluencia. Aquí es donde grafico también mi ATR, mi 80% del ATR y mis sitios importantes. Entre ellas, pues estamos cerca de una zona importante que es el límite de la campana y se está haciendo otra campana. Hay una zona que me interesa mucho
si habéis estudiado el Market Profile o cuando lo esté viendo, que son las zonas de desequilibrio del precio. Son las zonas laterales de las campanas y las zonas intermedias que quedan en ese Market Profile. Ahí, ¿qué ocurre? Que el precio pasa muy rápido, porque es una zona de no aceptación entre alcistas y bajistas, hasta que encuentran otra zona de equilibrio. Yo puedo dibujar aquí mi tendencia, mi canal, etcétera. Mis resistencias y mis soportes, como estáis viendo. Y zonas importantes. Esta zona, además, que acabo de poner ahora mismo, es la zona del POC. Esto se llama POC, que es la zona donde el precio está más tiempo, y el recuadro que aparece en el Market Profile es la zona donde pasa el 80% del tiempo el precio. Importante graficar mis volúmenes, sobre todo en el de 30 minutos y en el de 5 minutos. Y es lo que voy a hacer ahora mismo. Vamos a cambiarle el color, vamos a ponerle un color más clarito. Mi volumen, lo hago más grande para que se vea, es una media de los últimos 3 días, generalmente, porque si lo pongo ahí arriba, yo prácticamente no voy a tener oportunidades de entrar al mercado. Ya sabéis que nuestro sistema es movimiento del precio con volumen y ayudados del Market Profile. Así que yo tengo que colocar el volumen en zonas importantes de giro, zonas importantes donde más o menos se repite durante 3 días. Esto ha sido en el último día, pero el día anterior, si lo pongo ahí, tampoco hubiera tocado mucho el precio. Así que ahí sería la zona más o menos importante. Y ahora, ¿qué hago? Grafico también mi 50%. Como ha habido mucho volumen aquí, porque seguramente haya habido esta noche noticia, esto hace que esta zona se quede prácticamente sin volumen. Pero a veces con tanto volumen, un volumen fuera de lo normal, me hace verlo a mí más pequeño. Pero eso no quiere decir que no hubiese volumen antes. Como veis ahora que lo he estirado, parece más claro todo, ¿verdad? Que hay más volumen. De hecho, el precio podría ajustarlo un pelín más abajo incluso, en la línea de volumen. Y grafico mi 50%. Confluencia, me pregunta Latin Jazz. ¿A qué te refieres con confluencia? Confluencia de elementos técnicos es cuando coinciden 2 o más elementos técnicos. Por ejemplo, cuando coincide una línea de soporte o de resistencia con una tendencia, cuando estamos en una zona de desequilibrio del Market Profile, dentro de una rotura de rango, etc. Cuando me coinciden ciertos elementos que me dan a mí señales importantes de entrada al mercado. Luego lo veremos con los patrones, algo que nos dé pie a hacerlo. Luego también viendo los sistemas, cada sistema te da un tipo de entrada y cada sistema busca una confluencia distinta. Por ejemplo, el tipo de entrada T2, que es lo que ocurre cuando hay una continuación en una tendencia muy pronunciada, pues ahí tiene que confluir que mi volumen de mi patrón de indecisión sea menor, que estemos en una zona de desequilibrio del precio, donde el precio pase muy rápido y que sea mucha direccionalidad y mucha volatilidad. Por ejemplo, yo hago una entrada del tipo T2 cuando confluyen muchos elementos técnicos, como mínimo 2. Para una entrada de tipo tendencial que esté sostenida en el tiempo, que por ejemplo, como estamos viendo aquí, voy a graficar así, lo quito y lo vemos antes. Vamos a poner en parámetros 750, que más o menos es la mitad de 1500. Y ahí tengo mi 50%. Y ahora le explico a Latin Jazz, no sé cómo te llamas, pero mola el nombre. ¿Veis aquí la tendencia? Para que quede un poquito más clara. Aquí me confluye ciertos elementos técnicos. Aquí tengo zona de soporte-resistencia en el POC
y tengo zona de tendencia. Si estoy en una campana de tipo tendencial como esta, yo tengo dos elementos técnicos ya. Y luego encima tengo que el volumen ha descendido. Lo más seguro es que el precio aquí rompa hacia alguna dirección y me ha roto buscando otra zona de equilibrio. Esos son distintas confluencias que me dan a mí un tipo de oportunidad, una entrada. Espero haberte contestado a la pregunta. Y si no, si seguís teniendo dudas, si no se pueden resolver aquí, nosotros, Walter, encantado, Walter, nosotros os contestamos vía email sin ningún problema y vía telefónica. Bueno, vamos con el último de nuestros gráficos. Que es el gráfico de disparo. Periodicidad. 5 minutos. Y mi market profile. De nada, Walter. Y mi market profile, que es la plantilla. Aquí me aparecerán los 3 últimos días. Si lo hago más pequeño. 1, 2 y 3. Aquí está 1, 2 y 3. ¿Qué ocurre? ¿Por qué este es tan pequeñito, está tan cercano? Porque ha sido fin de semana. Hoy estamos a martes, pues el del martes, el del lunes y este pequeñín del fin de semana. Y esto me lo llevo a este lado y así tengo mis 4 gráficos. Yo los coloco así, podéis colocarlos como vosotros queráis. Hay quien los coloca de arriba abajo, los 4 seguidos. A mí me viene bien verlos así. Bien. Habéis visto que, o lo que comentaba, que la tendencia en este caso es aquí ha sido muy pronunciada, cerca de 80 grados, aquí se quedan 60 y aquí estamos prácticamente en los 45 grados. Si yo dibujo esta línea de tendencia, a ver si la cojo ahora, me va a aparecer efectivamente que estamos cerca de 45 grados. ¿Qué gráfico hay aquí? Pues igual. Mis soportes y mis resistencias importantes, que son las que van a hacer confluir esos elementos técnicos de los que acabamos de hablar. Mi soporte y mi resistencia del día me coinciden con el límite del market profile. Yo puedo también señalar el market profile, siempre me da una referencia importante de las zonas de desequilibrio del precio. Por ejemplo, por esta zona habéis visto que el precio pasa muy rápido, prácticamente no espera. De momento la vamos a quitar y tenemos soporte todavía. Y resistencias importantes. Aquí el precio estuvo contenido prácticamente en un canal y aquí ha estado contenido un pequeño rango y hemos visto aquí una rotura de ese rango que se ha ido a formar otro rango. Los rangos además coinciden con esas campanas estrechitas durante un tiempo. También debo de graficar aquí mis líneas de volumen porque son los que me van a dar referencia de entrada y de salida. Lo hago un poco de forma sui generis porque vamos, ya habéis visto cómo hacerlo antes, por no estar mucho tiempo con ello. Más o menos ahí hay una media donde el precio toca más veces el volumen. Y su 50%. Como ha habido aquí este pico de volumen tan grande por las noticias, se nos ve muy pequeñito el volumen. Podéis graficar también esos canales de rango donde está el precio.
ponerlos, por ejemplo, de forma más suave para que no nos molesten tanto a la vista. Incluso este otro canal que hubo aquí. Porque cuando es el Market Profile tendencial, el precio va buscando zonas donde está un tiempo y busca la siguiente zona de equilibrio. Así que se va moviendo de zona en zona. Por eso es interesante dibujar esos canales, porque tarde o temprano lo rompe. Hacia arriba o hacia abajo. Y me falta la línea de tendencia. Que ya habéis visto que es... Si esta fue de 60, esta fue de 45 grados. Si yo hubiera estado esta madrugada despierto y hubiera esperado estas noticias japonesas, hubiera colocado mi línea vertical aquí para recordarme que había una noticia. Pues hasta aquí, graficar en 4 pantallas. Tenemos más o menos todo. Repasamos, que lo veamos claro. El gráfico de un día, donde yo veo mi entorno muy general, lo que está haciendo el precio, de dónde viene, puedo completarlo con tipo de análisis fundamental y veo la volatilidad diaria, mi ATR. De ahí pasamos al gráfico de 4 horas. El de 4 horas sí que me da un entorno muy general. Ya hemos visto que el de 4 horas el precio estaba contenido en un canal y ha roto hacia el alza. Grafico mis puntos importantes y veo mi entorno de mercado. En este caso es una campana de Market Profile tendencial. Me voy a mi gráfico de 30 minutos, es el gráfico de análisis y ahí, como bien explicábamos con Walter, veo mis zonas importantes de confluencia. Yo las grafico, las espero y pacientemente cuando vea una me voy al gráfico de 5 minutos. Y en él, en esas zonas de confluencia, es donde esperaré mis patrones de entrada y colocaré mi stop loss. Ahora, nosotros vamos a hacer un repaso de los patrones generales. Pero antes, comentaros, en un pequeño anexo que tengo aquí apuntado, diferentes horizontes temporales para diferentes tipos de operaciones. Es decir, si yo quiero operar, mis sesiones de mercado son intradía, vamos a hacer los gráficos de un día, 1 hora, 15 minutos y 3 minutos. Si yo quiero hacer trading intrasemana, es decir, de 2 o 3 días en 2 o 3 días, yo cojo mi gráfico de referencia superior, el de largo plazo, perdón, es de una semana, el de referencia superior de un día, el de análisis puede ser el de 4 horas o el de 1 hora y haré mis entradas en el gráfico de 15 minutos. Y si hago varias entradas durante el mes, yo necesito otro tipo de gráfico. El gráfico de largo plazo es de un mes, el gráfico de referencia superior es de una semana, el gráfico de análisis será el diario y mis entradas las haré en un gráfico de 4 horas o de 1 hora. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta de cómo graficar, cómo colocar nuestras 4 pantallas y cómo hacer qué hacer en cada una de ellas? Jimmy Andrés pregunta si operamos con CFDs o con criptomonedas. Eso depende de cada uno, depende también de la plataforma. Hay algunas plataformas que te permiten criptomonedas, otras que no. Pero la forma de graficar es exactamente igual en cada uno de los mercados que utilicemos. En Forex, en índices, en materias, en acciones, en lo que queráis. ¿Todo ok? Dice Manuel Ricardo. Pues vamos a ver ahora la identificación de patrones de entrada. Ya sabemos dónde determinamos las áreas, que es en el gráfico de análisis, el de 30 minutos, y dónde vamos a ir a buscar el patrón de activación, que es en nuestro gráfico de 5 minutos o gráfico de disparo. Daniel Muñoz me pregunta cómo consigue la plantilla de Market Profile. Ya lo he dicho antes, lo repito, estamos en
En cualquier curso que tengáis, al principio en la presentación vienen las plantillas. Viene la de Market Profile, viene cómo descargar de las plataformas, ya sea MetaTrader 4 o Ninja. Ahí las tenéis y si no, mandáis un correo y os las enviamos, pero están ahí y las nuevas. Y... a ver, salen alguna otra pregunta. ¿Solo operamos en Forex? ¿Instituto IBT? No. El Instituto IBT opera también índices, materias, opera acciones. Cada alumno elige un poco el mercado que más le viene bien. Y depende del horario que puedas y etcétera. Forex lo bueno que tiene es que está 24 horas abierto. Entre otras cosas. Pero hay gente que le gusta más los índices, etcétera. Eso depende de cada alumno. Al trazar líneas, Walter pregunta si al trazar líneas de tendencia cojo desde las velas o desde la mecha. No, cojo desde el punto de las velas principal. A veces pasa por las mechas, pero las mechas son puntos de paso. Yo cojo desde el punto principal. Tener en cuenta aún así que de todas maneras es una zona, no es que sea un punto clave. Jimmy Andrés pregunta que si enfocamos solo en Forex. No, ya he dicho que no, enfocamos eso depende del alumno. Yo personalmente, por ejemplo, me gustan los índices, las materias y algo de Forex hago. Pero eso depende. Hay otros alumnos que utilizan screeners para sobre todo acciones, etcétera, mercado americano. El mini SP500 que no es tan volátil, depende de día. Marco temporal para realizar swing trading, pues ya lo he dicho antes, te lo pongo aquí si quieres apuntártelo. Si haces swing trading, que es intrasemana, el marco temporal elige una semana, un día, 4, 1 hora y 15 minutos. ¿Vale? Pues eso, continuamos con los patrones. Vamos a hacer un resumen de patrones de disparo importante para los que lo tengáis claro. Sí, Marlon, posibilidad de ver este vídeo, que lo que preguntas se cuelga en YouTube, en nuestro canal, en IBT, Instituto IBT, que es el canal de YouTube, y también lo tenemos en la página, en las pestañas de webinarios del curso. Cuando estéis matriculados en cualquier curso, vais a vuestra pestañita que pone webinars y ahí podéis ver los que hacemos. Vamos con ese resumen voy contestando preguntas y no puedo avanzar. Venga, contesto otra más y seguimos. Luego al final contesto las que os surjan. ¿Cómo hago para poner las 4 pantallas al mismo tiempo? Pues lo he dicho antes, muy por encima a lo mejor. Lo que hago es sacar el mismo valor 4 veces. ¿Por qué? Porque si yo cambio de horizonte temporal, pierdo lo que he hecho y no tengo la referencia de lo que hice si es importante para mí. Generalmente, cuando hemos visto el gráfico de diario, al principio ya no hace falta que lo tenga aquí. A lo mejor el de gráfico de diario lo puedo suprimir y tener el de 1 hora, el de 4 horas aquí, o el de 30 minutos, o el de 5 minutos, porque ya lo he utilizado, ya sé cómo está el entorno general y he visto el ATR, yo puedo a lo mejor ponerme aquí el de 5 minutos. Pero para sacar los 4, lo que hago es sacar de mis valores el mismo 4 veces. Le doy 4 veces, 1, 2, 3, 4, y luego lo que hago es cambiar y colocar. Cambiar el horizonte temporal y coloco. Espero haberte respondido y seguimos con el resumen de los patrones. Nosotros siempre vamos a buscar en un porcentaje muy alto velas de indecisión. Las velas de indecisión me van a activar a mí para entrar al mercado. Son mi señal. Pero las velas de indecisión, ya lo sabéis, las hay de muchos tipos. Generalmente este dibujo que veis aquí me da una idea, pero a mí me importan porque dependiendo del volumen que tengan, me van a indicar que hay giro o que hay continuación.
Las velas doji son las más conocidas, son estas velas en tipo de cruz que no tienen cuerpo y me aportan mucha idea. ¿Por qué? Porque me dicen que cuando surge el precio, cuando empieza el precio, depende del horizonte temporal que tengamos. Imaginaros que es de 5 minutos. El precio se inicia en esta vela justo en el lugar donde acaba. O sea que hay una indecisión entre alcistas y bajistas, entre compradores y vendedores, por saber quién gana la batalla, digamos. Quién va a tener más fuerza. Si hay mucho volumen y hay una vela doji, eso es muy probable que indique un cambio de tendencia, un giro en el precio. Y si hay una vela doji y no hay volumen, lo más seguro es que me indique una continuación de la tendencia previa. Las otras velas, muy fáciles de señalar, de ver y muy fáciles de operar, son las velas pin bar, porque además estas velas, que el precio se inicia muy cerca de donde acaba, indican una indecisión en un sentido y la contrapartida. Estas velas pin bar, exactamente igual que las doji, con volumen o sin volumen, me indican un giro o una continuación, pero además vienen muy bien para emplazar mi stop. Yo voy a poner mi stop siempre por debajo de estas velas pin bar o estas velas de indecisión en general. ¿Y dónde voy a hacer la entrada? Pues la entrada al mercado siempre la voy a hacer en la siguiente vela cuando me confirme que rebasamos la vela de indecisión en un sentido o en otro. Las velas pin bar son también muy identificables porque tienen una especie de cabecita en uno de los extremos y una mecha muy larga. Da igual el color que sean y que sean bajistas o alcistas, tienen el mismo efecto. Y ahora vemos el patrón 3+1. Este es un patrón de giro. Generalmente 3 velas del mismo color y una vela de color contrario me indican giro. Aparecen en los retrocesos, por ejemplo, en las tendencias pronunciadas, esas que van entre 20, 30 grados hasta casi 60. Esas tendencias que son prolongadas en el tiempo, que me permiten a mí entradas del tipo T1, yo entro a la tendencia siempre en un retroceso. Pues cuando ese retroceso aparece este patrón 3+1, la fiabilidad es muy muy alta. Yo suelo entrar siempre a favor de la tendencia después de este patrón. ¿Dónde entro? Pues cuando se me confirme con la siguiente vela que superamos este 3+1, entro. ¿Dónde pongo el stop? Por debajo de mi patrón 3+1, de mi indecisión. Comentaros antes que dos velas pin bar juntas tienen el mismo efecto que dos velas de igual color más largas. Esto se llama vela envolvente. Imaginaros que hay una vela bajista entera y la vela siguiente, es alcista entera. Esto se llama engulfing o vela envolvente y es igual que una vela pin bar, lo mismo. Vamos a ver ahora patrón de continuación. ¿Cuál es? Pues en mi patrón de continuación es mi vela de indecisión, como he dicho antes, con menos volumen que la vela anterior o que el tramo anterior. Y yo veo este patrón de continuación en tramos con mucha pendiente, con una pendiente cercana a los 80 grados. En zonas del market profile de indecisión. Ahí me aparece este patrón de activación que nosotros llamamos entrada tipo T2 para tendencias muy pronunciadas y muy volátiles, con mucha direccionalidad y mucha volatilidad, y siempre la vela de indecisión, mi patrón de indecisión, ya sea una simple vela de indecisión o una vela doji o incluso una pin bar, tiene menos volumen que el tramo anterior y que la vela siguiente. ¿De acuerdo? Veis aquí otros patrones de giro, como son los 3+1 que he comentado. El 3+1 puede ser una vela normal, o una vela pin bar, o dos velas pin bar, o dos velas de indecisión. Y mis patrones de giro de continuación no tienen solo que ser una vela de indecisión. Pueden ser 2 o 3 velas de indecisión. Perdón, cada vez con menos volumen. Si continúo o con más volumen, sí gira. Vamos ahora a ver el pullback, que es que cuando yo supero una línea de soporte con bastante volumen, siempre hay un giro del precio
para volver a esa línea. Pero a veces no entra dentro de ese canal que estaba anteriormente o de superar de nuevo esa línea y lo que hace es girar del todo. Esta zona, este pullback que llamamos, tiene menos volumen que la tendencia que continúa. Y es una buena pista para no incurrir en falsas roturas. Por ejemplo, imaginamos que estamos en un canal y el precio se va fuera del canal y luego entra. Yo no me voy fuera del canal y hago una entrada al mercado. ¿Por qué? Porque yo no sé si el precio ha hecho una falsa rotura. Pero sin embargo, si veo que hace un pullback, el precio ya no va a volver. Seguramente continúa la tendencia precedente. Lo mismo, pero en dirección contraria, se llama throwback. Nosotros lo vamos a considerar pullback igual, porque nos facilita, pero los puristas lo llaman a esto throwback, que es lo mismo en dirección contraria, de forma alcista. Ahora os hago un resumen de esos patrones de disparo en cuanto al volumen. Nosotros, en el gráfico de 30 minutos, aunque aquí pone 15, está confundido, no lo he cambiado, no me ha dado tiempo. Este análisis de 30 minutos de gráfico de análisis, yo establezco mi volumen y mi volumen de referencia y voy viendo mis zonas estas importantes, las que comentábamos antes, mis zonas de confluencia, donde puede haber giro y donde puede haber continuación. Lo tengo en cuenta con mi Market Profile. Todo me va a ayudar a buscar esas zonas de confluencia de elementos técnicos. Y en el patrón, en el gráfico, perdón, de disparo, veo mi patrón de activación. Si es una vela de indecisión con volumen y está cerca de uno de los límites del Market Profile, etcétera, yo considero que va a haber un giro de tendencia. Siempre indecisión con volumen. Si está en una zona de indecisión del Market Profile, de no aceptación del precio, o un lateral de la campana también, y yo veo indecisiones sin volumen, con un tramo anterior con cierta pendiente, yo lo que voy a hacer es estimar que va a haber una continuación. También esas velas de indecisión son velas doji o velas pin bar, como hemos visto. Es decir, vela de indecisión con volumen, probable giro de tendencia. Vela de indecisión sin volumen, probable continuación de la tendencia. Vamos a ver si en nuestra plataforma podemos ver algo así. Pongo 5 minutos en grande, damos esta línea y vemos vela pin bar que empezó con mucho volumen y una fuerte subida. Esta zona yo ahora no la voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esta zona fue zona de noticias. A mí lo que me interesa es la siguiente. Vamos a ver si puedo hacer que se vea este volumen un poquito más. Aquí. ¿Qué ocurre en este área? Vamos a señalar las zonas importantes de giro. Vela pin bar. Y esta vela pin bar tenía volumen importante. Después de toda esta vorágine de noticias y de volumen fuera de lo normal, esta ya está, si os fijáis bien, esta pin bar está por encima del volumen. Una vez que se ha calmado, vuelve todo a su cauce, tiene un volumen mayor que el anterior y un volumen mayor de mi referencia. Esta vela pin bar es vela de giro, ¿de acuerdo? Vela pin bar con volumen giro. Zona con mucho volumen, también vela pin bar importante, bajista. Y confirmación, giro. ¿Dónde pondría yo entradas y salidas? Pues vamos a hacerlo. Yo mi entrada aquí la pondría más o menos ahí, se ve la línea. Una vez se confirmase al alza. ¿Y dónde pongo mi stop? Por debajo. ¿Cuál es mi estimación aquí? Mi estimación generalmente sería superar el tramo anterior que ha habido aquí. Pero como yo vengo de una zona convulsa de noticias, no sé muy bien cómo puede salir la jugada. Es una zona
que sería mejor esperar a ver lo que ocurre. Aquí, sin embargo, hay un giro importante. Puedo coger la vuelta al POC. Vamos a señalar el POC. Y lo vamos a poner en otro color para que se vea claro. Lo ponemos en línea discontinua. La vuelta al POC siempre es una estimación importante que yo puedo hacer. Sobre todo si mi entrada es lateral. Fijaros que cuando estaba esta zona, este cambio, este giro, toda esta zona del Market Profile no se había hecho todavía. No estaba formada. Así que esto era una campaña simple de tipo lateral. Yo aquí hubiera hecho una buena entrada con una estimación al POC. Otro tipo de entradas, pues son de continuación en esta zona. Veis que los volúmenes del medio son menores que los tramos anteriores. Estas velas de indecisión me podían haber hecho entrar a mí en largo. Lo único que yo no calculo mi ATR. Seguramente mi ATR por aquí esté ya muy cercano, mi 80%, incluso más, porque el precio se ha agotado, el movimiento. Yo, una vez que voy estableciendo estas zonas de confluencia, voy viendo mis patrones de entrada, mis patrones de indecisión, mis patrones si son de continuación, si son de giro, y siempre teniendo en cuenta mi volumen. Ahora es una zona donde el volumen es tan escaso que no merece la pena entrada. Pero si yo tengo paciencia y hubiera movimiento, yo estoy en una campana tendencial, yo sé que una vez que haya aquí salida de este rango, el precio se va a ir para arriba o se va a ir para abajo con bastante volumen. Con este tipo de volumen, por lo menos cerca a mi volumen de referencia. Y entonces, pacientemente, veo mi patrón de activación. ¿Cuál puede ser? Pues en este caso, como hemos visto antes, un pullback o un throwback serán los que me den a mí mi entrada buena. O, si la rotura es muy fuerte, yo tengo que esperar un T2 y coger mi vela de indecisión, mi descanso del precio con menos volumen y luego colocarme en sentido de la tendencia del tramo previo. Bueno, pues hasta aquí. Graficar en 4 pantallas y nuestro resumen de patrones importantes para entrar al mercado. Ahora estoy con vosotros para responder si tenéis dudas, si queréis que vaya para atrás, si vuelvo a explicar alguna cosa anterior, etcétera. Llevamos ya 1 hora y cuarto, por no prolongarlo mucho más. Importante que os quedéis con las ideas básicas. Graficamos en 4 pantallas, en 4 horizontes temporales. El de día lo utilizamos para un entorno muy general, para hallar nuestro ATR, para ver la volatilidad diaria. El de 4 horas lo utilizamos para entorno de mercado. Luego está el gráfico de análisis, el de 30 minutos, donde vemos nuestras zonas de confluencia, donde el precio puede llegar a un contexto que nos haga entrar en el mercado, y el gráfico de 5 minutos o el de disparo, donde entramos al mercado. Venga, hay aquí algunas preguntas. Rodrigo dice que no vio cómo apliqué el ATR a los demás gráficos. Es que no lo he aplicado directamente, porque el ATR es materia de otro webinario, pero os lo digo ahora mismo rápidamente. Yo cojo el ATR diario, este número que me aparece aquí en pantalla, 0,5886, y lo multiplico por 0,8. ¿Por qué? Porque me interesa tener el 80%. Una vez tenga ese 80%, lo que hago es, me voy a la apertura del mercado, en este caso
El mercado asiático suele ser por las 12:30 de la noche, si no estoy equivocado, y si no el americano, que son las 3:30, y cojo ese valor, esa hora. En este caso, la 1:30 de mi plataforma de Formax, que está en distinto tiempo. Entonces, mi valor me dice que abrió el mercado americano con 111,816. Pues lo que hago es que mi 80% del ATR se lo sumo a ese 111,816 y grafico por encima. Y se lo resto y grafico por abajo. Y ese es mi ATR. Y ese va a ser el movimiento diario del precio. Si yo hubiera graficado a la apertura asiática, seguramente se ha agotado el precio aquí, el movimiento, como estáis viendo. ¿Por qué? Porque habrá llegado al 80% o lo habrá superado y el precio se ha parado de forma radical. Eso es lo que hago con el ATR. Lo coloco en mi gráfico de análisis, en el gráfico de 30 minutos. Y me va a dar la pista para saber si el movimiento del precio va a llegar o no. Yo lo que hago es no hacer entradas que superen ese 80%. No hago entradas en largo por encima del ATR 80 ni entradas en corto por debajo del ATR 80. ¿Por qué? Porque el recorrido va a ser muy poco. Eso es lo que hago con el ATR. ¿De acuerdo, Rodrigo? Más preguntas. Si el volumen no es lo suficiente, no entras. Evidentemente, nuestros sistemas se basan en movimiento del precio y en el volumen. El volumen hace la gasolina del precio, hace que el precio se mueve. Si no hay volumen, pues como pasa aquí. Fijaros, la zona donde no hay volumen, el precio se queda parado. Igual ahora mismo no hay volumen, el precio está parado. ¿Dónde se mueve? Donde hay volumen, el precio se mueve. Yo hago una entrada donde haya volumen, el precio se mueve, saco beneficios. Si hago una entrada donde no hay volumen, me puedo esperar ahí toda la tarde o toda la mañana que el precio se va a quedar en el mismo sitio. Y al final tendré que salir con stop temporal por desidia, porque el precio no se ha movido. Sencillamente así es. Espero haberte contestado, Walter. Dice Jimmy, colocas en el indicador de la izquierda, el que está en azul, te refieres al Market Profile. Este indicador se coloca, te descargas la plantilla del Instituto IBT, botón derecho del ratón, Instituto IBT, una vez descargada en nuestra plataforma, aparece. Y este indicador, que es el Market Profile, que me dice a mí mucho a la hora de entrar y salir del mercado. Si el volumen baja, hago una entrada en sentido de la tendencia. Si hay un retroceso, normalmente el volumen en los retrocesos baja. Fijaros, esto es un retroceso de esta tendencia y el volumen aquí hizo un giro muy alto y luego bajó. En una tendencia lo que ocurre es que los tramos impulsivos tienen más volumen que los tramos de retroceso. Entonces, el tramo de retroceso tiene algo menos volumen. Yo, una vez encuentre mi patrón de activación, me engancho al de la tendencia. No quiere decir que si el volumen baja yo entro o si sube yo salgo. Yo lo que hago es que el volumen con el patrón me indica a mí si el precio va a girar o el precio va a continuar. Eso es. El webinario es gratuito, lo podéis ver en YouTube, porque Jair Arroyo pregunta si es gratuito. La plantilla del Market Profile del instituto viene en los cursos del instituto, evidentemente. No sé si Jimmy te he contestado con lo del volumen baja y una gran entrada en el sentido de la tendencia. En las tendencias, lo repito, sostenidas en el tiempo, los volúmenes impulsan el movimiento y cuando hay menos volumen, el volumen descansa para el precio, hasta que vuelva a haber un impulso de volumen. Véase. Esta zona con volumen alto impulsa el precio. Más. Aquí ha habido una zona de volumen alto de giro. Pero luego
he tenido otros impulsos. Donde yo veo volumen. Donde estoy colocando ha habido volumen alto, si lo veis, con impulsos del precio. Yo veo aquí que hay poco volumen, hay giro, hay vela pin bar, hay confirmación y me engancho a la tendencia. No sé si queda explicado, Jimmy. Sí, el mismo análisis lo aplicamos para cualquier valor. El Market Profile me da mucho tipo de información. Dice Walter, que me pregunta qué información me da el Market Profile. Entre ellas, las zonas de equilibrio y de desequilibrio. Sí, Jimmy dice, gracias, vio un vídeo de la doctora Ana, efectivamente, que lo hacía así, eso es la entrada tipo T1. Walter dice qué información me da, perdona, el Market Profile, y yo te digo la información que tenemos. Entre otras muchas, las zonas de equilibrio y de desequilibrio. ¿Vale? Las zonas de equilibrio y desequilibrio son donde el precio o gira o continúa. Las señalo. Estas zonas son zonas importantes de entrada. Y luego además me da el POC. Y me dice dónde pasa más tiempo el precio. Si yo hago... Imaginaros que esta parte de aquí arriba todavía no se ha formado. El precio estaba en zona lateral. Y yo quiero hacer una entrada de tipo lateral. Lateral es decir que va del precio va de aquí a aquí. Esto me lo dice el Market Profile porque ha hecho una campana donde está el precio. Yo hago una entrada en la zona superior del Market Profile y yo estimo además mi beneficio, que es que llegue al POC. Si la hago abajo para llegar al POC no me interesa porque a lo mejor el riesgo que asumo es prácticamente igual o mayor al beneficio que obtengo, pero si la hago en este caso arriba, el riesgo que asumo va a ser menor del beneficio. A mí me interesa siempre tener un profit factor, es decir, un ratio riesgo-beneficio mayor a 1, si es posible 2 a 1 o 3 a 1. Pues el Market Profile además me dice las zonas de desequilibrio, como he comentado, que son donde el precio no está. ¿Y qué ocurre en esas zonas? Pues que el precio corre, como en este caso aquí. El precio pasa volando por ahí porque es una zona donde ni alcistas ni bajistas quieren estar. Buscan otra zona de equilibrio, que ha sido esta. Por eso han formado otra campana aquí. Si el precio va hacia abajo, ahora imaginaros que es bajista, vamos a ponernos en situación y llega a esta zona, el precio no se va a detener. O pasa corriendo o vuelve hacia arriba otra vez. Así que esta zona ahora mismo para mí es importante para hacer una entrada. Las zonas laterales también, porque el precio o gira o continúa, y las zonas entre campanas. Toda esa información me la da el Market Profile. ¿Más preguntas? No sé si Walter he respondido. Os doy tiempo, podéis escribirla. Si no, siempre estamos en el Instituto IBT. Para cualquier duda, consulta. En la propia página tenéis los teléfonos, contestamos vía Skype, vía WhatsApp, etc. Dice Jaira Arroyo que ¿por qué no tengo en cuenta la mecha de las velas? Pues porque el precio prácticamente no está ahí. El precio, cuando dibujo mis líneas de tendencia no tengo en cuenta las mechas por la sencilla razón de que es más importante el punto donde el precio está o acaba o empieza que donde el precio pasa. El precio en las mechas ha pasado de puntillas y el precio en lo que es en el cuerpo de la vela se ha quedado. O sea que es una zona todavía más importante. De todas maneras, insisto, las líneas son zonas. No es algo que digamos que son exactos 100%. La línea es una zona donde el precio puede salir y puede entrar. ¿Vale? Aquí vemos una vela envolvente, una pin bar grande y una vela envolvente y el precio ha salido y ha entrado de esta zona. Pues eso lo tengo en cuenta. La mecha, pues es que el precio ha pasado de puntillas, llegó y volvió. Y se ha quedado. En la zona importante es la zona donde empieza el precio y acaba el precio. Dice Daniel que qué curso recomiendo para entender bien el Market Profile.
El principal curso que hay que hacer es el curso de trading profesional, y ahí te viene paso a paso cómo estudiar el Market Profile. Luego hacer la incubadora junior, que te viene con el mismo curso, ahí se hacen prácticas sobre el Market Profile, y luego realmente hacer la fase de la incubadora senior, que es donde se practica una y otra vez hasta entender todos los conceptos, donde se trabaja la fiabilidad, donde se trabaja el profit factor, donde se trabaja con el Market Profile, con los patrones de activación, con todos los sistemas, etcétera. Además, la zona se puede hacer online o semipresencial y dura 12 semanas aproximadamente. O sea que es tiempo de sobra para practicarlo una y otra vez. ¿Tenemos alguna duda más? Pues si no, mi nombre es Ricardo. Muchas gracias a todos por haber estado en este webinario en directo y espero que os haya servido de mucho, os hayáis quedado con los datos importantes de cómo graficar y los ejemplos de patrones y tengáis un entendimiento mucho mejor que antes de empezarlo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.